Y vamos a compartir. Ok. Ok. Ya. Entonces, ahora ya comenzamos, digamos, con el corazón del módulo, que corresponde a la planificación y administración de las operaciones o de la producción. Entonces, uno de los elementos que tenemos que tener sumamente claro es que la planificación y control de la producción es secuencial, ¿ya? La lógica para que esto se ejecute adecuadamente tiene que seguir un orden jerárquico y que tiene que ver con una mirada, digamos, temporal de cómo deberían comportarse las operaciones en los distintos tipos de rubros que existen, digamos, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Segundo, que debe existir integración vertical entre los objetivos estratégicos, tácticos y operativos de cualquier sistema productivo. O sea, quiere decir que lo que en este caso piensa o siente él o los gerentes él o los dueños de la empresa, que concadenan justamente la definición de objetivos estratégicos, tienen que estar alineados también y ir en cascada esa misión, esa visión y esos lineamientos estratégicos, y llevarlo, digamos, a indicadores que puedan ser medibles y cuantificables y, por supuesto, gestionables a nivel táctico y operativo, ¿ya? Entonces, eso es importante, digamos, una decisión estratégica, por ejemplo, de, ok, tomo la decisión de construir una nueva planta de proceso o un nuevo centro de distribución en algún lugar, por ejemplo, de este país. Y que tiene una mirada, digamos, de largo plazo. Esa mirada de largo plazo de alguna forma tiene que trascender y de alguna manera bajar a los diferentes niveles dentro de la organización, de tal forma que sea coherente, ¿ya? Al momento de, si yo planifico la compra y la inversión y la construcción de uno de estos elementos que yo acabo de señalar, entonces eso tiene que ser coherente también con la forma con que voy a operar, ¿ya? O sea, si estoy hablando que voy a estar generando una planta de proceso, o una línea de proceso, o una nueva planta, un nuevo centro de distribución que permita poder mejorar el abastecimiento y la distribución física de los productos y llegar de mejor forma a mis clientes, y esa es la mirada, por ejemplo, en este caso de la alta gerencia. Entonces lo que uno esperaría justamente es que cuando yo planifique las operaciones de distribución y despacho de estos productos, evidentemente se cumpla con lo deseado inicialmente al momento de poder haber hecho esa inversión. Eso significa que tener en vista justamente que los indicadores de desempeño, la rapidez, el nivel de servicio, es parte de esas operaciones clave y esos objetivos específicos, operativos o tácticos que tiene que tener en este caso esa unidad, que contribuye obviamente a este objetivo estratégico. O sea, tiene que haber ese alineamiento. Otra cosa tiene que ver justamente con establecer una relación horizontal con respecto a las áreas funcionales dentro de la organización. Como le decía en la primera sesión, la planificación no es el corazón de la empresa, pero sí es, yo diría, a título personal, por supuesto, mi opinión es que es eh, el ente pensante, ¿ya? No estoy diciendo que el resto no piense, digamos, o las otras áreas no piensen, sino más bien es esta área que tiene una mirada transversal, que tiene una mirada puesta en el cliente, tiene una mirada puesta en la logística, que tiene una mirada puesta en producción, que tiene una mirada puesta en abastecimiento, en la parte de administración, en la parte de mantenimiento, de tecnología e información, ¿ya? Entonces, ese concepto de mirada transversal es el foco justamente de un buen planificador o una buena área de planificación. ¿Okay? Entonces tenemos lo siguiente, ya entrando en el detalle de este sistema de gestión de planificación de operaciones. Por un lado, lo que hemos tangencialmente visto, por supuesto, muy tangencial, es que desde el área comercial siempre nos están llegando planes de marketing o información, digamos, al área de proceso, ¿ya? Nosotros como área de operaciones
de manufactura o pensámoslo también por el lado de los servicios, llegan requerimientos. Nosotros somos los que prestamos el servicio, nosotros somos los que hacemos este proceso de transformación de pasar de la materia prima a un producto terminado o un producto semiterminado. Sin embargo, nosotros como estamos dentro de las operaciones no tenemos esa vista, no necesariamente, y habitualmente no tenemos esa vista o esa interrelación con el cliente, con el usuario. ¿Ya? Por ende, están esta área, digamos, comerciales, de marketing y venta, que de alguna manera es su parte, o sea, es su función principal, por supuesto, tener ese vínculo con nuestros clientes, de tal forma poder detectar justamente cuáles son los requerimientos. Me dan un segundito, por favor. Tengo un problema nuevamente doméstico. Ya, ahí sí, disculpen que está la guagua llorando. Ahí sí. Ya. Entonces, lo que tenemos acá entonces es información que viene de distintas fuentes que pueden ser, por un lado, información relacionada con pedidos, información estadística, que es un poco lo que hemos visto, digamos, hace un par de sesiones atrás, información del área comercial, por ejemplo, algunas promociones que si no nos dicen, no sé si a alguno le ha pasado, a mí me ha pasado, que a operaciones no le dicen que va a hacer una promoción, que va a bajar una venta, o sea, que va a bajar un precio, o que va a subir los precios, eh, hacer un 2x1, que entonces a veces nos encontramos en operaciones así. Oye, pero nadie me dijo, digamos, que iba a hacer una promoción y yo no tengo producto preparado. ¿Dónde está esto? ¿En qué momento lo sacaste? Entonces, esa información es clave para nuestras operaciones. Y eso significa que a través de un plan de marketing o algún plan de negocio, llamémoslo así, un pronóstico comercial, nos permite como un insumo clave justamente para esta cajita que tenemos acá, que tiene que ver con toda nuestra planificación y control de nuestras operaciones dentro de la fábrica, ¿ya? O dentro de estas operaciones de servicio. Sin esa información, por supuesto, estamos ciegos y no podemos actuar, evidentemente, y en forma adecuada. Por lo mismo, digamos, porque no tenemos esa sensibilidad que tiene, por ejemplo, el área comercial, evidentemente. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esa información clave que tiene que ver con estos pronósticos de demanda, con este comportamiento de los clientes, esa información vuelca al área de operaciones para partir con una actividad primordial que tiene que ver con la planificación de las operaciones y que es la primera acción. Y esa tiene que ver con la planificación agregada de la producción. ¿Ya? Y eso está vinculado con ciertas tomas de decisiones que son de largo plazo. ¿Ya? Entonces, con información de pronósticos de demanda, más información comercial, nos permite poder tomar algunas decisiones, digamos, pensémoslo así, largo plazo. Ahora, ese largo plazo, como les decía hace un par de semanas atrás, es súper relativo entendiendo, digamos, el comportamiento y las características que tiene el mercado. Si estamos hablando de un mercado que es súper ultra tecnológico, posiblemente en nuestro largo plazo serán quizás 6 meses. No siendo así un área, por ejemplo, de un packing, que pudiesen ser una provisión de largo plazo, será el año o un par de años. O si nos estamos aquí con los colegas de la gran minería, lo más probable es que el largo plazo sean muchos años, seguramente 5 a 10 años por lo menos, ya, una mirada de largo plazo. Y en esas decisiones entonces se toman acciones en relación justamente a capacidad de proceso. ¿Ya? ¿Tengo o no tengo la capacidad para poder justamente cubrir con esas necesidades agregadas de largo plazo? ¿Okay? Para posteriormente ir en cascada a
ir a decisiones de menor tiempo de duración, que pueden ser, en este caso, mediano plazo, y ahí aparecen entonces decisiones de planes maestros de producción, en el cual se detallan otras acciones que ya están, por supuesto, mucho más tendientes a definir volúmenes y tiempo, digamos, a lo largo de un periodo. Y posteriormente a eso tenemos una serie de otras acciones, digamos, y herramientas que están vinculadas justamente con el plan detallado. Yo significo darle secuencia y secuenciamiento y de alguna manera una calendarización y programación detallada de acciones puntuales que se tienen que hacer ya en piso, dentro de la planta. ¿Ya? Evidentemente, para que esto funcione, yo debo tener información relacionada, por supuesto, con el control de inventario. Por eso es importante, digamos, lo que vimos el día viernes, y parte de lo que vimos hoy día en la mañana, o sea, hoy día hace unos minutos atrás, y así como también información sobre gestión de compra, que tiene que ver con otra herramienta que también vamos a ver durante esta unidad, que tiene que ver con el plan de reglamento material. En qué momento comprar, qué comprar y cuánto comprar. Todos esos elementos concadenados de largo, mediano y corto plazo hacen que podamos gestionar adecuadamente nuestro sistema de planificación de operaciones. Ahora bien, la planificación de la producción siempre existe variabilidad, y eso es indiscutible, por supuesto. Y por supuesto, mientras más tiempo, o sea, mientras más en un horizonte de tiempo más lejano estemos mirando, evidentemente va a ser mucho más difícil poder hacer proyecciones de demanda. Ahora bien, en relación a eso, entonces la clave ahí es saber, bueno, cuánto y cuándo fabricar. Y ese es el gran dilema, por supuesto. Mientras mejor calidad de información tengamos, y por supuesto, mientras más rápido tengamos esa información, va a ser para nosotros mucho más simple poder, por supuesto, hacer una buena planificación de nuestras operaciones. Entonces, a ver, en simple, el que ha estado en operaciones quizá va a estar mucho más cercano a lo que voy a decir, pero ideal sería que un buen planificador, un buen analista, pudiese calzar la tasa de producción o lo que va a producir, ¿cierto? Lo que tiene planificado producir versus esa tasa de demanda. ¿Ya? O sea, eso es lo ideal, porque si eso se cumple, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esas dos cosas se cumplen? ¿Colegas? El nivel de stock es cero. Exacto, ¿cierto? Ahorramos por bodega. Exactamente. Exactamente. Y ahorramos dotación posiblemente, energía, y quizá algunos otros elementos, digamos que dependiendo de las características de su propio negocio, puede que también no lo ahorremos. ¿Ya? Entonces, eso es lo ideal. Y sabemos que eso ideal es poco o prácticamente infactible. ¿Ya? Pero lo que uno esperaría es poder acercarse lo más posible. ¿Ya? Entonces la planificación de producción justamente busca eso, digamos, entendiendo que tenemos distintos horizontes de tiempo, depende del rubro. Corto, pero siempre existe un corto plazo, independientemente que sea una empresa tecnológica o no, siempre va a haber un corto plazo. La pregunta es, ¿qué es un corto plazo? ¿Qué es un mediano plazo? ¿Y qué es un largo plazo? Y eso hay que definirlo. ¿Ya? Ahora, como regla mnemotécnica, quizás, no sé si para la gran minería se cumple, digamos, pero en términos, podríamos decir, simples, para poder dar un ejemplo, cuando se quiebran las líneas de tendencia, entonces podríamos decir que ahí podríamos visualizar, digamos, que ahí se define, digamos, el largo plazo. ¿Ya? O sea, voy a poner el ejemplo del colega del packing. ¿Está por ahí el colega del packing o no? ¿Está por ahí? Yo sé que sí. ¿Profe? ¿Mm? ¿Sí? ¿Me preguntaba algo? Sí. Yo te lo pregunté hace un par de semanas atrás, pero si tú me puedes recordar, ¿qué es para ti tu largo plazo dentro de tu contexto organizacional? No, parece que no me preguntó a mí, pero en el contexto organizacional de la compañía para la cual yo trabajo, largo plazo, 2 o 3 años. 2 o 3 años, ¿cierto? ¿Y por qué Sí. serán 2 o 3 años?
¿Por qué crees que Bueno, llegamos a ese número? más es muy difícil porque es muy difícil estimar las condiciones de mercado para un periodo mucho mayor, digamos. Digamos que el horizonte de tiempo más largo que podríamos hacer estimaciones que se acerquen un poco a realidad de diferentes factores de demanda y de algunas otras cosas. Ok, te voy a hacer otra pregunta. Pensando, digamos, en un cierto horizonte de tiempo. ¿Tú proyectas tu dotación de personas a cuánto tiempo? Pensemos en los que están directamente relacionados con el proceso de transformación o el packing, Ah, 4 meses, ¿cierto? ¿sí? No proyectan más por lo mismo, Ujú. ¿cierto? Pensemos que tú estás proyectando el año, ¿sí? Que es la temporada o la temporada. Pensemos que tu Sí. horizonte de tiempo, tu largo plazo será la temporada. Lo otro tiene que ver con decisiones ya más estratégicas, pero tú necesitas saber cuánta capacidad de proceso tú necesitas para la temporada, ¿o no? Sí, ¿Sí? correcto. Entonces, tu temporada, por supuesto, pueden ser 4 meses, como si estoy hablando de un packing en el cual quizá procesen otras frutas o quizá procesen mucha fruta a lo largo del año, seguramente puede estar trabajando con temporadas que son de 6 meses, 8 meses y quizá un poquito más. Hay alguna otra packing, digamos, ¿cierto? Que se van moviendo a lo largo del año, ¿cierto? Con diferentes tipos de frutas. Y eso entonces, uno puede esa misma lógica replicarla, digamos, en distintos otros rubros, ¿ya? Entonces, claro, lo que uno ve habitualmente, ojo, y aquí el primer elemento, que no confundir la planificación estratégica de largo plazo, o que en definitiva, cuando uno planifica estratégicamente, siempre está pensando en largo plazo, 5, 10 años, y a veces mucho más, que son decisiones estratégicas. Por ejemplo, instalar una nueva planta, ¿ya? En el cual evidentemente son decisiones de muy largo plazo, que decisiones de largo plazo, pero que son operacionales. No sé si se entiende la diferencia. Y en ese sentido, las decisiones que son netamente operacionales, pero que son de largo plazo, están vinculadas justamente con análisis de capacidad de proceso. ¿Ok? La planta ya la tienes. Ahí está. Tu dotación ya la tienes. ¿Ya? Y sobre eso tienes que jugar. ¿Ya? Entonces, poco la diferencia es bien sutil si es que uno no la logra explicar bien. ¿Ya? Y es justamente esa. ¿Ya? Cuando yo hago una planificación estratégica son de muchos años, 5, 10, 15, 20, los de Codelco, más años todavía. Pero cuando estamos hablando de decisiones que son operacionales, generalmente, uno lo que ve son entre 1 a 2 años. Vamos, vamos. Ahora bien, dicho eso entonces, independientemente del horizonte de tiempo, ya sea de largo, mediano o corto plazo, siempre es un horizonte cambiante. O sea, sabemos que vamos a planificar algo y sabemos que igual nos vamos a caer porque hay elementos que no podemos controlar. ¿Ya? Y entonces dentro del plan agregado de producción, como bien señala acá, ¿cierto? Su elaboración más o menos dura entre 2 a 3 años, o sea, perdón, meses. O sea, requiere mucha información para poder hacer planes agregados, pero que este horizonte también que uno visualiza también es de largo aliento, o sea, estamos hablando entre 1 y 3 años, un poco lo que desea acá el colega. ¿Ven? En términos generales, no estoy diciendo que esto esté escrito sobre piedra, porque como le digo, para mercados que son mucho más cambiantes, seguramente el horizonte va a ser menos, y seguramente para otro tipo de rubros, por ejemplo, que son quizás mucho más consolidados, perdón, y que tienen digamos, son, pensémoslo así, elefantes blancos en el cual se mueven mucho dólar, con altos costos de infraestructura e inversión y de tiempo de ejecución, por supuesto, de ellos, seguramente este horizonte de planificación de operaciones seguramente serán 5, 8, 10 años.
Otro elemento dentro de este plan agregado de producción es que el periodo, como dice acá, es razonable de tiempo para definir planes de producción debido a las consideraciones de capacidad, mercado y otros. Entonces quiere decir que dependiendo de las condiciones del mercado que yo estoy visualizando, si estoy visualizando la temporada, entonces yo debería ir tendiendo a mirar cómo se va comportando la temporada, de tal forma poder analizar mis capacidades de proceso para poder cumplir, por ejemplo, con los requerimientos de la temporada. ¿Ya? Y esa temporada, como bien digo, pueden ser 6 meses, 4 meses, un año, a lo más 3 años. Y eventualmente, dependiendo de qué tanto ajuste o tanta variabilidad exista, digamos, dentro del comportamiento del mercado, entonces eventualmente yo podría estar haciendo reestructuraciones de mi plan agregado año tras año, si es que es necesario. Mira, sin saberlo, digamos, tenemos algunos casos, por ejemplo, de Chucky, o tenemos algunos casos como la Heineken, que si ustedes ven, cada uno tiene es un mundo de cómo yo voy a planificar. Cuando yo miro esto, yo miro y digo, uy, un plan agregado para ellos seguramente van a ser varios años. Y si me voy a ver en este caso, ya medio sé al ver a la Heineken, seguramente el horizonte de tiempo de la temporada serán periodo de verano, listo, y entonces tengo 3 meses en el cual yo planifico cómo se comporta el mercado, cómo está la competencia. Ok, entonces voy lanzando, digamos, volúmenes de producción y en base justamente a horizonte de tiempo mucho más acotado, 3 meses. Porque, ¿cierto? Hay efectos que son cíclicos, ¿cierto? Tenemos temporadas, entre comillas, muy marcadas acá en Chile. ¿Ya? Y si me voy a Zara como un ejemplo, ¿cierto? De ropa, también tengo múltiples cambios, digamos, a lo largo del año. Entonces, claro, mi horizonte de producción, evidentemente también, dependiendo de las características, en este caso que Zara, ¿cierto? Saca altos volúmenes de ropa nueva en muy poco tiempo. Entonces, son distintas formas con que ellos van pensando cómo planificar, en este caso, la operación. ¿Ya? Después de eso viene, como bien les decía en la gráfica anterior, teníamos un plan maestro, que son decisiones más de corto plazo y elementos más concretos, o sea, semanas o meses, y ya se definen, en este caso, tipos de productos que se van a producir, ¿ya? Y en qué semana, para poder posteriormente ir a planes detallados, que ya es secuencia y órdenes específicas, ya sean por hora o ya sean por día de semana, o si estamos hablando, por ejemplo, los colegas que trabajan en packing, ¿cierto? Tengo órdenes de fabricación o fechas de stocking que tengo que cubrir, entonces significa cómo van ingresando las órdenes y voy viendo en base a qué criterios tomo decisiones sobre con qué producto o con qué pedido tomo antes y así permito de alguna forma, ¿cierto?, a poder cumplir con todas las órdenes de despacho que me están pidiendo por parte de mis clientes. Después de eso tenemos el plan de reglamento de materiales para ver qué insumos necesito en qué momento. Y por supuesto, todo esto está vinculado con qué tan bien puedo gestionar mi inventario. Entendiendo que si no tengo inventario, ya no tengo nada que hacer, digamos. O sea, ya sea materias primas, entonces ¿qué produzco? Si no tengo, en este caso, repuesto, bueno, ¿qué pasa si falla la máquina y no tengo repuesto? Entonces, ¿cómo le doy la continuidad a mi proceso? ¿Ya? Y todos esos elementos entonces me conjugan justamente en esta estructura de un plan, una planificación de corto, mediano y largo plazo. Entonces, como se les señalaba hace un minuto atrás, tengo la alta dirección que se encarga directamente, ¿cierto?, de planes de más de un año, de largo plazo, que están decisiones más vinculadas por nuevos productos, inversiones, localización en las instalaciones. Y esto está básicamente dirigido, ¿cierto?, a decisiones estratégicas. Para posteriormente, eso por supuesto son la alta dirección, para posteriormente ir a un nivel más acotado, que está vinculado con decisiones de operaciones, digámoslo así, una sugerencia de operación, una jefatura de producción, por ejemplo, en el cual toma decisiones de entre 3 a 18 meses que están vinculadas básicamente con cómo planifico las ventas, y una vez que planifico las ventas, entonces tengo que ver cómo planifico justamente y presupuesto los costos involucrados para poder operar mi línea de proceso de tal forma de poder cumplir con estas ventas que me están proyectando, por supuesto, definir mis niveles de inventario, digamos, y eventualmente hacer algunos análisis
operacionales de mis procesos para ver si es que realmente logro cumplir justamente con los volúmenes que me están pidiendo ahora en este caso de estos 3 a 18 meses. Y después viene ya a nivel más detallado, decisiones ya más operativas, y esto tiene que ver justamente con lanzamientos de orden de trabajo, secuenciamiento, calendarización de actividades. ¿Okay? Entonces tengo largo plazo, planificación de capacidad, mediano plazo de 3 a 18 meses, planear agregado, y corto plazo que pueden ser de 1 a 3 meses, y básicamente temas de secuenciamiento y calendarización de actividades. Entonces, la planificación agregada tiene que ver más que nada con un horizonte, como les decía, de 3 a 18 meses, lo que yo hago es, bueno, necesito que me den información de venta. Yo necesito ese insumo de venta, que me diga, bueno, ok, ¿cuál es tu apuesta? Cuando tú negociaste con el área, o sea, entre el área comercial y el gerente general o el directorio, tú fijaste en el año, ¿cierto? Que mira, esto es lo que yo voy a vender. O en la temporada, no sé, la temporada 2021-2022, 2022-2023, mira, en esta temporada es lo que yo pretendo vender. ¿Okay? En volúmenes, en kilos, en toneladas. Y entonces tengo un gran número, volumen. ¿Ya? Y ese volumen entonces el que yo necesito inicialmente, digamos, para mis operaciones, para que, bueno, ¿cuántos kilos vas a vender? ¿Cuántas unidades vas a vender? Eso es lo que yo necesito saber. Dime el número. Tú eres el que tiene el contacto con el cliente. Tú eres el que defendiste, digamos, en reunión de directoria, tu presupuesto de ventas para el próximo año. ¿Cuánto es? Con ese número, ese es el número que yo necesito para que yo pueda planificar y ver si es que del volumen que tú estás proyectando o que te estás exigiendo, ver si es que yo tengo la dotación y tengo la capacidad de proceso para poder cumplir justamente con lo que tú estás proyectando de demanda. O sea, la producción evidentemente tiene que seguir la demanda. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante, digamos, que el área comercial apunte bien los datos, ¿no? Entendiendo que existe la probabilidad de error. ¿Ya? Pero de tal forma que uno pueda tener un número, uno como operaciones se queda tranquilo, entre comillas, porque ya tiene el número. Y sobre eso entonces, además, hace tu presupuesto de costos o de gastos de tu fábrica o de tus operaciones. ¿Ya? Porque está en relación justamente a ese volumen. Entonces, una vez que yo tengo esta necesidades futuras de productos finales, entonces, bueno, tengo que tener claro, digamos, qué es lo que me va a entregar en este caso el área comercial. Estos son los productos que voy a vender en estos periodos, o esto es el volumen total que yo tengo planificado vender para el próximo año. ¿Ya? Evidentemente, mientras mayor nivel de detalle yo tenga, para las operaciones va a ser mucho mejor, porque voy a poder discriminar, digamos, este producto es el que tú vas a potenciar sobre este otro. Pero bueno, eso evidentemente puede cambiar a lo largo del corto plazo, ya que sabemos, digamos, que lo que le interesa, digamos, al área de operaciones es básicamente el volumen, principalmente. ¿Ya? Entonces, dicho eso, bueno, uno esperaría, digamos, poder agregar alguna información que se suministre desde el área del área comercial, de tal forma de poder, de alguna forma, poder realizar alguna unidad equivalente. Me explico. Si yo estoy en una gran tienda, ponte tú, y entonces esa gran tienda, o sea, él es mi cliente, digamos, y yo soy un proveedor que, por ejemplo, bueno, en el mismo caso de la CCU, que tengo más experiencia en eso, el área de, digamos, retail. Entonces, en algún momento la CCU vendía cerveza, vino, bueno, todavía vende, cerveza, vino, varios otros licores, pero en algún momento también vendía eh, productos un poquito más de consumo masivo, por ejemplo, chocolates. Era dueño de Calaf. ¿Ya? Me acuerdo perfecto porque los caballos estaban acondicionados básicamente para transportar bebestibles, y de la noche a la mañana estábamos vendiendo chocolate, y en algún momento estábamos vendiendo helado. No, y les cuento la historia ahí. Pero bueno, y entonces, bueno, ¿cuál es la unidad de medida? Porque por un lado estamos hablando, uno está acostumbrado a medir en litros, todo en litros, o en hectolitros. Ya, listo. Y esa era la unidad de medida. Pero llegaste a un momento en el cual ya la unidad de medida era otra.
Okay, o sea, eran litros, pero además tenías volúmenes, tenías unidades, cajas, y que además tenía una diversidad de productos, digamos, de Calaf. ¿Ve? Entonces, ahí, ¿cómo se hacía el plan agregado? Nada que hacer. No se voy a juntar. O sea, yo los litros los puedo juntar, evidentemente. Si son cerveza, pisco, gaseosa, ok, los junto, son litros. Listo. Y esa es mi unidad de medida, por lo menos base, de tal forma de saber cuánto es lo que capacidad de proceso tengo que tener justamente para esos litros. Y era lo que podía hacer, los podía juntar. ¿Ya? No siendo así, los chocolates, y eso significa que trabajamos con otras unidades de medida. ¿Ya? Entonces, teníamos dos planes agregados, en definitiva. Uno para todo lo que eran bebestibles y otro que era solamente para lo que eran productos de consumo masivo. ¿Vale? Entonces, en este caso, el plan agregado lo que anda buscando es justamente tratar, en la medida que se pueda, de trabajar con una unidad común de medida, de forma de poder hacer proyecciones sobre la capacidad de tus procesos. Si realmente puedes producir todo lo que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, el sistema productivo en sí verifica justamente si la capacidad global para atender el nivel de producción es posible. ¿Ya? Y si no hay capacidad, entonces evidentemente tengo dos alternativas posibles. Primero, dependiendo de las posibilidades de inversión. Por un lado, desarrollar proyectos justamente para aumentar capacidad y preparar el sistema de tal forma de invertir y cubrir cuando se necesite. ¿Ya? Entonces, es un primer filtro. O sea, si el área comercial me está proyectando un cierto volumen, yo sé que mi diseño de planta solamente es capaz de producir ese porcentaje de volumen inferior a lo que me está pidiendo en este caso el cliente, o sea, el área comercial, entonces estoy liquidado, no tengo cómo cubrir, y entonces lo que uno esperaría es poder ver de tal forma de poder aumentar mi capacidad de proceso, si es que es posible. Y lo otro, si no es posible, entonces es retroalimentar el sistema de planificación agregada para que modifique el plan y se adapte a las capacidades real disponibles. Y eso significa, por ejemplo, lo que comentaba el otro día, quizá hasta eventualmente adelantar producción. ¿Ya? O sea, si veo que tengo holgura en algunas semanas o en algunos meses antes del pic de la venta, entonces lo que pudiese hacer es una buena planificación, sabiendo, digamos, que hay ciertos periodos del año en el cual no tengo capacidad de proceso, entonces eso significa que pueda empezar a adelantar producción. Y esas son decisiones, digamos, estratégicas que tiene que tomar en este caso la empresa, de tal forma de no incurrir en inversión, más allá que aprovechar justamente la capacidad instalada que se tiene. ¿Ya? Entonces se debe actuar justamente en un marco en que, que este programa durante el tiempo que esté vigente funcione, se cumpla. ¿Ya? O sea, lo que se planifique se trate de cumplir lo más posible, ¿ya? Sabiendo, digamos, que existe siempre la probabilidad, digamos, que eso no ocurra. Entonces, cuando yo hago un plan agregado, lo que hago justamente es adaptar la producción a las oscilaciones de la demanda o tratar de reducir justamente la intensidad de esta oscilación. O sea, si no tengo capacidad, entonces cómo me adelanto, cómo me ajusto, de tal forma de buscar esa eficiencia en la capacidad de utilización productiva. Y eso lo puedo hacer de distintas formas. Por un lado, puedes estar buscando la minimización de los costos, o por otro lado, maximizar, en este caso, los beneficios o las utilidades. O, pues, depende aquí el foco. ¿Ah? O puede ser maximizar el servicio al cliente, o minimizar la inversión en los inventarios, o minimizar los cambios de ritmo de producción, o minimizar la variación en la planilla, o maximizar la utilización de la capacidad productiva. O sea, tengo múltiples formas de poder atacar, digamos, la planificación de la operación. Y bueno, lamentablemente no puedo atacarlas todas. Tengo que tomar decisiones. ¿Ya? Ya lo vimos. O nivel de servicio o costo, por dar un ejemplo. Entonces, de alguna forma tiene que definirse algunos puntos en los cuales nos permita poder cumplir justamente con los requerimientos de los clientes, pero de tal forma, ¿cierto?, que ese cumplimiento sea con procesos
pensados, que de alguna manera pudiésemos tener algún análisis ya más racional sobre de qué forma pudiésemos hacerlo. Entonces existen varias preguntas que uno se tiene que hacer al momento de poder hacer esta planificación. Primero, si se va a utilizar el inventario para observar algunos cambios en la demanda. Eso es válido. O sea, sabemos que el inventario no es bueno porque te aumentan los costos, pero también es cierto que hay que poner en la balanza. O sea, ok, o tengo una capacidad ociosa, pero que me permite en algún momento, cuando yo lo requiera, ser capaz de rápidamente ajustarse a la demanda. Y eso significa tener una inversión caballa, digamos, ahí, y además con tiempo ocioso, digamos, porque no la voy a necesitar hasta cuando realmente lo requiera. Hoy el juego pudiese ser justamente jugar con los inventarios. Entonces, ahí está la balanza, hasta qué punto puedo tener inventario o hasta qué punto necesito imperiosamente aumentar mi capacidad de proceso. Otra forma, o otro elemento que también está en juego es justamente, suena feo esto lo que voy a decir, pero pasa mucho y sobre todo, ¿cierto?, en las operaciones que tienen intensivo uso de mano de obra, ¿ya? Que tiene que ver justamente con el ajuste en la fuerza laboral. Y en este caso, por ejemplo, el caso de los packing, por dar un caso puntual, digamos, y bien cercano acá en la zona, es justamente eso. O sea, en los pics de proceso yo tengo la línea, tengo la inversión, pero lo que necesito ver es cómo ajusto la cantidad de dotación que necesito específicamente para el periodo en el cual estoy cosechando. Entonces, es posible jugar y adaptar la cantidad de fuerza laboral. ¿Puedo hacer algún grado, puedo tener cierto grado de variabilidad en la cantidad de dotación? Hasta el momento se puede, pero cada vez es más difícil, pero se puede, ¿ya? Y se hace, ¿ya? Otro elemento tiene que ver con si puedo utilizar empleado a tiempo parcial o utilizando hora extra, que eso también es el juego, que se hace en operación. O sea, ok, bueno, ahora esto técnicamente esto no se puede, o sea, yo no podría meter a una persona, digamos, con una actividad parcial, ¿cierto? Un part-time, hacer una actividad, digamos, que hace un personal de planta. Ya, por ley ahora eso técnicamente no debería poderse, ¿ya? Pero sí lo que puedo jugar es con la hora extra. O sea, la dotación que tengo contratada, cómo a poder, entre comillas, utilizar ese tiempo disponible, eh, evidentemente ponderando también el costo que eso significa tener hora extra, digamos. Pero contra justamente la posibilidad de aumentar capacidad de proceso, a veces es conveniente justamente meterse la mano en el bolsillo y invertir justamente en hora extra. Es más, quizás hasta es más barato que estar contratando una línea, digamos, más dotación o tener mayor capacidad de proceso. O eventualmente si sabéis que hay ciertas actividades que no las voy a hacer y quizá me es más conveniente como un proceso que no es crítico para mí, perdón, es subcontratar. Entonces, como no es crítico para mí, entonces subcontrato porque no es estratégico. Y eso significa que se externaliza en parte el servicio o el proceso, ¿ya? Y entonces tengo otra forma, digamos, de poder regular y ajustar mi capacidad de proceso. Y eventualmente pudiese ser también otros juegos. ¿Qué pasa si puedo modificar los precios o algún otro factor de tal forma de modificar la demanda? ¿Ya? De tal forma de adelantar, por ejemplo, volúmenes de producción o volúmenes de venta. O sea, si veo que hay un periodo que la venta está decaída y tengo que por lo menos marcar cierto share, cierta participación de mercado. Entonces una opción puede ser, por ejemplo, hacer promociones, influir en el precio, hacer promociones de tal forma de que si tengo baja capacidad de proceso, estoy viendo que tengo costo alto, digamos, operacionalmente hablando, y la gente está esperando, digamos, porque no tengo nada que producir. Entonces, evidentemente, lo que uno esperaría es poder un poquito jugar con el precio de tal forma de dar tiraje al sistema productivo, ¿ya? Entonces, existen muchas decisiones que uno puede tomar al momento de planificar las operaciones en el largo plazo, ¿ya?
Estas son algunas de las principales, ¿ya? Y que me imagino que más de alguno por acá ha tenido la oportunidad de ver o tomar esa decisión o de alguna manera eh, verse involucrado justamente en este tipo de decisiones, de alguna u otra forma, ¿ya? Entonces, Profe, sí, oiga, en el caso agrícola en particular, ¿cómo se llama? Hoy día, sin la subcontratación, las cosechas en cereza y arándano prácticamente no funcionan. mira, mira, o sea, no funciona en el sentido que no llega gente o no funciona operacionalmente, no cumple con el objetivo. Operacionalmente, hoy día es casi imposible que el propio predio sea capaz de contratar a toda la masa de cosecheros. Funcionan hoy día con uno, dos, tres o incluso en algunos momentos puedo tener 5 contratistas en el campo con su grupo de gente. Ya, ok. Todos subcontratados, entonces. Todos, Todos subcontratados. absolutamente todos. ¿Ve? Entonces, Y de hecho sí, ahora hace unas 3 semanas atrás, por fin ya se aprobó la visa temporal para poder aceptar extranjeros durante los picos de cosecha, porque no hay gente, sí. no hay gente. ¿Ve? Y eso tiene que ver justamente con, bueno, son externalidades, pero está vinculado justamente con la falta de dotación y eventualmente también, ¿cierto? Entendiendo, digamos, bueno, no quiero meterme en política, pero tiene que ver mucho también con la situación en la cual uno, eh, digamos, nacionalmente está, digamos, ¿cierto? Incertidumbre, pero por otro lado también no podemos tener dotación estable, digamos, para una actividad que de alguna manera es temporal. ¿Ya? Entonces, y si es que las empresas solamente se enfocan en algunos procesos productivos y no es capaz de poder absorber justamente esas personas que están trabajando en, por ejemplo, en cosecha y después absorberlas dentro del proceso productivo, evidentemente uno pudiese decir, digamos, y bueno, lo que ustedes han hecho, digamos, y lo que la mayoría de las empresas de página hacen, me imagino yo, ¿cierto? Que es el hecho de externalizar el servicio. Ya uno ha salido ha perdido el miedo, digamos, ¿cierto? A que antes era una actividad crítica, o mejor dicho, estratégica, y pasa a ser, digamos, no sé si un commodity, pero hay muchas empresas que pueden hacer el servicio y quizás hasta lo pueden hacer mucho mejor. ¿Ya? Entonces, la empresa, en este caso el packing, se dedica solamente, ¿cierto?, a su proceso que agregan valor, que tiene que ver justamente con la producción y el despacho de esos productos. Entonces, sí, es parte de, y nos podemos encontrar, digamos, con diferentes tipos de empresas productivas o de servicios que evidentemente, no me gusta la palabra juegan, pero al final eso es lo que hacen, digamos, o utilizar, ¿cierto?, esta disponibilidad que existe de este recurso, ¿cierto?, que se externaliza. Entonces, para poder hacer este plan agregado, como bien digo, tenemos algunos elementos, digamos, para poder realizarlo. Primero es, si vamos a pagar sobre tiempo, no vamos a pagar sobre tiempo. ¿Cuántos turnos tenemos? Eh, ¿Cómo estamos con la dotación? ¿Tenemos dotación? ¿No tenemos dotación? ¿Cómo estamos con la contratación y con los despidos? ¿Qué tan caro es? ¿Qué tan caro es contratar? ¿Qué tan caro es despedir? Eh, ¿Qué pasa con los part-time? Un poco lo que tú acabas de señalar, ¿cierto? O con las empresas que prestan el servicio. ¿Qué pasa con la subcontratación? ¿Lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? ¿Hasta qué cosas sí podemos subcontratar? ¿Qué cosas son prioritarias y qué cosas no son prioritarias para nuestro negocio? ¿Ya? Y que sí eventualmente yo los podría tercerizar. ¿Es necesario tener inventario por periodo o no? ¿Y cuánto? ¿Ok? ¿Es posible hacer leasing? Quizá de repente ni siquiera es decir, oye, ¿sabes que no tengo capacidad de proceso? Quizá lo que tengo que hacer es maquila. No, ¿sabes que ya no tengo capacidad para poder procesar todo lo que tengo que procesar? Ya estoy a tope, entonces quizá lo que tengo que hacer es mandar a maquilar a otro lado. Listo. También se hace. Acumulo demanda. Si estoy viendo que en algún momento
voy a tener un pic de demanda y tengo una capacidad de proceso limitada, y entonces lo que tengo que hacer entonces es acumular, en este caso, producto, cambiar la demanda vía precio o promoción, ya lo acabo de señalar, y eventualmente, como también lo vimos el día viernes, cerrar los ojos y no satisfacer la demanda. También es una opción. Mala opción, depende. Depende. Porque depende del tipo de producto que tú estás produciendo y vendiendo. Debería hacerlo, pero hay gente que no le interesa. O sea, no es que no le interese, sino que el costo oportunidad a veces ya difiere. Y entonces, bueno, uno podría decir, no, ¿sabes qué? Espero. O sea, sé que puedo esperar y el cliente me lo va a comprar igual, ¿no? Porque, bueno, lo necesita. ¿Ya? Entonces, para lograr esta adaptación de ritmo de producción a estas oscilaciones que existen en la demanda, existen, yo diría, dos focos. ¿Ya? Uno que tiene que ver con un poco lo que hemos hablado, opciones de capacidad. Entonces, no tengo nada que hacer con la demanda es la que hay, y entonces lo que tengo que hacer es como diálogo, ajusto mi capacidad de proceso para adaptarme a la demanda. Es un gran desafío, ¿ya? De coordinación, o sea, cómo me ajusto justamente a estas fluctuaciones de demanda. Y la otra opción, bueno, opciones de demanda, y eso significa, ¿cierto?, que la empresa intenta oscilar a los cambios del patrón de demanda durante el periodo de planificación. Y entonces, esa es la otra opción también, ajustar por ahí, digamos, ¿ya? Principalmente vía precio promoción. Y aquí ya nos estamos metiendo en, a ver si alcanzamos, ¿cómo estamos en el tiempo para ver algunos? Sí, estamos bien. Algunos elementos que tienen que ver justamente con estas opciones de capacidad. ¿Cómo justo esta capacidad? Una puede ser a través del nivel de inventario. Voy jugando con los inventarios, aumento inventario en algún periodo, justamente para poder dar un colchón en los periodos en los cuales estoy complicado. Otra forma es justamente haciendo ajuste a la dotación de personal. Estamos hablando principalmente de dotación, ¿cierto?, de estos procesos que son muy intensivos de mano de obra. Cuando estamos hablando de procesos que requieren conocimiento o mucho conocimiento y expertise, eso es más difícil, digamos, porque si se va esa persona, pierdo el know-how, ¿sí? Entonces, yo invertí en esa persona, no es tan fácil. Eh, pero cuando estás hablando de operaciones que son intensivas de mano de obra, que no se necesita un grado de expertise tal, entonces puedo eventualmente quizás estar subcontratar, ¿ya? Otra opción sería en este caso variar los volúmenes de producción mediante horas extra o aprovechando justamente horas de inactividad, o sea, hacer el máximo provecho a todas las horas que a veces no están disponibles, o sea, que están disponibles, pero no la utilizamos adecuadamente. Y como le decía, subcontratar o eventualmente utilizar empleado a tiempo parcial, ¿ya? En la medida que se pueda. ¿Ya? Y entonces encontramos con estos elementos, tenemos una capacidad instalada, eso es indudable, o sea, el colega acá que tiene el packing, aquí está la línea, ahí está la línea, o sea, cuando se compró la línea de proceso, bueno, dependiendo ahora la configuración que hayan armado para la temporada, pero tiene una línea, tiene un estándar, tantas toneladas, o tantos kilos la temporada, o hora, o día, pero tiene un estándar, ahí está, es el máximo, el nominal, no hay más. No hay más. Y entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Tenemos pronóstico de demanda que van fluctuando, suben, bajan. ¿Ah? Son pronósticos de demanda, que es lo que nos llega desde las áreas comerciales, que tienen contacto con el cliente. Y nosotros estamos aquí, ¿ven? Parejito, parejito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, tengo una opción, por ejemplo, que pudiese ser seguir la demanda. Eso significa que, bueno, si la demanda empieza a fluctuar a lo largo del tiempo, entonces veo si a través de la capacidad de mis procesos que tengo, con mi dotación, con mi equipo eh, productivo, entonces, qué tan bien y qué tan rápido me puedo ajustar justamente a esta demanda. Un poco lo que uno esperaría con esta estrategia, ¿cierto?, es tratar de
ir en desfase, evidentemente, de la demanda, pero eso me significaría, por supuesto, tener menos inventario. ¿Sí? Entonces, es lo ideal, pero eso significa un desafío enorme, digamos, de coordinación. ¿Ya? Otra opción puede ser una capacidad constante. Y entonces lo que yo hago es colocarme aquí al medio. Entonces digo, ok, ¿sabes qué? Mire, sí, es cierto, esta es toda mi capacidad. El nominal de la línea, listo, a 3 turnos, 24/7, los 7 días de la semana, las 4 semanas al mes, las 52 semanas al año, full. Pero, bueno, la pregunta es, bueno, pero ¿y cómo está la demanda? Entonces, puede ser que si la demanda es fluctuante a lo largo del tiempo, una opción sería decir, bueno, no me estreso y lo que hago entonces es sacar la media y defino un estándar promedio y digo, bueno, sabes que yo, mi diseño de capacidad de proceso, por lo menos para este año, va a ser estar trabajando en un turno o estar trabajando en 2 turnos de tanta hora. ¿Listo? Entonces, independientemente de mi capacidad de proceso, ¿ya? Máxima, capacidad instalada, lo que hago es definir, ok, ese es el máximo permitido, pero yo voy a estar trabajando, digamos, un estándar constante. ¿Cierto? Y eso me significará entonces que en algunos periodos, ok, estaré procesando y todo lo que procese va a estar por sobre, digamos, mi provisión de demanda, y eso significa que voy a tener colchones de inventario. Y en algún momento, por supuesto, va a haber aumento de la demanda sobre la capacidad, en este caso, constante, definida, y eso significará que estaré consumiendo, evidentemente, los inventarios que tengo generados desde periodos anteriores. Y por último, existe una tercera opción que sería mínimo y máximo, o sea, definir ciertos niveles. ¿Ya? Y eso significa que en temporadas de baja, por ejemplo, producir a un turno, y eventualmente en temporada alta producir a 2 o a 3 turnos. Y eso significa un nivel de coordinación tal de ver cómo aumento capacidad de proceso, básicamente la capacidad de proceso está, lo que estaría faltando sería la dotación, de tal forma de que pueda armar 2 turnos o 3 turnos en periodos específicos durante el año. ¿Ya? Entonces, podría definir mínimos y máximos a lo largo del año. ¿Ya? Y como les digo, eso es súper desafiante también, porque eso significa coordinación, significa eh, capacitación y una serie de otros elementos más, buenos sistemas de información, de tal forma de tener este rango de tolerancia, de tal forma de poder cumplir justamente con estas necesidades. ¿Ya? Como les decía, las opciones de demanda están más enfocadas, ¿cierto?, en influir sobre la demanda a través de acciones publicitarias, promociones, precios, o en su efecto, como dice bien ahí, retención de pedidos durante periodos de alta demanda. Entonces, si estoy viendo que se está excavando, y a veces yo sabiendo que si libero todo, me voy a quedar con un quiebre stock y que me puede jugar una mala pasada ese quiebre stock. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, retener un poco, digamos, estos pedidos. ¿Se le ocurre algún caso de este estilo? En el cual, a través, o sea, siendo la empresa, digamos, tiene que regular justamente lo que entrega. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo, este caso en particular, cómo puedo retener pedidos durante un periodo de alta demanda? Retendría el pedido para manipular los precios, ¿cierto? ¿Esa es la finalidad? Sí. No venderlo simplemente. Provocar escasez. Es que ahí está el tema. Por ejemplo, hay unos casos, por ejemplo, en pandemia, que no te dejan comprar más allá de tantos elementos. Por ejemplo, el aceite, ya, ya. No puedes llevar más allá de 3 unidades de aceite. ¿O no? Sí.
Entonces, estaban limitando justamente la entrega. ¿Ya? Entonces, estos casos funcionan de esa forma, digamos. O sea, va regulando y vas tratando de aplazar un poco la entrega, o en definitiva, porque el limitar el volumen de venta, de tal forma que permita, ¿cierto?, evitar el quiebre stock. ¿Ya? Y dar un poquito de respiro a la empresa cuando está hasta el cuello. ¿Ya? Entonces todos van a tener, sí, pero no todo lo que ellos quieren. Todos van a tener un poco de algo, pero un poco. ¿Ya? Hasta en un cierto momento, ¿cierto?, en el cual ya baje el pic, digamos, de demanda y tú puedes regular, ¿cierto?, tu capacidad de proceso de tal forma de que esto se normalice. ¿Ya? Pasa. Profesor, Sí. una consulta, ¿cómo se puede clasificar lo que está pasando ahora con el tema de los autos, con la compra de autos nuevos? ¿En qué sentido? En el sentido de que apenas se producen, ya están vendidos y eso igual genera un quiebre de stock, ¿o no? Mm. O sea, lo que está pasando, sí, mira, yo no estoy tan al tanto de lo que está pasando en el mercado, digamos, automotriz. Lo que sí uno ve, lee, o por lo menos lo que comentan algunos colegas que han comprado autos, que sí, de repente te encuentras con escasez de vehículos, pero que no responde, es que es un tema ahí, no responde a que ellos no quieran vender, digamos, o no quieran producir. Básicamente las limitantes están relacionadas justamente con la baja capacidad de proceso que se tiene, ¿cierto? Porque no, todavía el sistema logístico todavía está funcionando a media marcha, entendiendo que los chinos hasta hace un par de semanas atrás, su principal puerto, que es Shanghai, está ahí bloqueado, ¿ya? Entonces, claro, no pueden abastecerse de materias primas como deberían, y a su vez las personas que están en las fábricas eh, produciendo también, no hay toda la gente que se necesita porque justamente hay limitaciones, digamos, de acceso. Y entonces lo que se hace es distribuir lo poco y nada que se genera. Bueno, igual es harto lo que se genera, pero para lo que estábamos acostumbrados el volumen sigue siendo bajo. Entonces, yo no estoy tan seguro que esto tiene que ver más que nada con una opción de demanda. ¿Ya? Porque no hay una limitación, o por lo menos lo que uno ve, no hay una gestión directa por parte del proveedor o del fabricante. Quizás del distribuidor podría ser, pero tampoco, porque el distribuidor, mientras te llegue la reserva, él te va a reservar el auto, digamos. Y ahí ya depende, en este caso, de la fábrica, digamos, cuánto se va a demorar, digamos, en, eh, en que te pueda cumplir, digamos, con el despacho de los autos. Profe, Sí, un ejemplo, por ejemplo, si lo llevamos a un ámbito diferente, en este caso más que a generar un bien, sino que un servicio, lo que hace, por ejemplo, en los lugares de urgencia y la clasificación de los pacientes, dada la acotada cantidad de médicos, por ejemplo, podría ser un excelente. ejemplo de eso. 100% bueno. Ahí tenía un muy buen mal ejemplo. No, sí, está bueno. Está muy bueno el ejemplo. Ese es uno de los mejores ejemplos vinculados justamente con la opción de demanda. Ahí está. ¿Cómo priorizar? Pensemos, digamos, ¿cierto? Bueno, me imagino la mayoría ha pasado por un SAT o un, ¿cierto? Y entonces sabe, sí, efectivamente tú tenías una capacidad de proceso y en la que, digamos. Y entonces justamente el foco tiene que ver vinculado justamente con cómo voy gestionando la demanda. ¿Sí? Muy buen ejemplo, ¿eh? En servicio. Excelente. Echadita para usted. ¿Qué más tenemos? Bueno, combinación de producto y servicio con ciclo de demanda complementario, desarrollo de nuevos productos y eliminación de estacionalidad. Y esto está vinculado a algún producto estacional que se les ocurra. Los de Navidad.
Exacto. Los de parafina. colegio. La parafina, Navidad, ¿cierto? La carne en septiembre. La carne en septiembre, el asadito, efectivamente, ¿ya? Entonces, y ahí te encuentras justamente con combinación de productos. ¿El asadito con qué va? Parrilla. Parrillita, Cervecita, vinito. cervecita, vinito. ¿Ven? Entonces, te das cuenta, ¿no? Hay ciertos productos que vienen, entre comillas, en el pack, vean. Están ahí. O sea, uno depende del otro o el otro depende. Hay una simbiosis, ¿ya? Se complementan, ¿ya? Entonces, eso también es un juego, digamos, que se hace, ¿ya? Entonces, es bien interesante, digamos, porque justamente hay ciertos productos que están vinculados con otros productos, digamos, y que no son directamente, o sea, no son fabricados directamente, o sea, no son fabricados por el mismo proveedor, ¿ya? Ahora, dicho todo este preámbulo, el plan agregado consta de estas 5 etapas. Ya, proceso de elaboración del plan agregado dentro de un horizonte establecido. Entonces hay que definir cuánto es el largo plazo. El semestre, el trimestre, el año, son 3 años. Ya, primer punto. Segundo punto, determinación de la demanda. Ya, área comercial, vamos. Vamos, vayan indicando, en este caso, los volúmenes. Ya, necesito datos de demanda. ¿Ya? Estas proyecciones, estos presupuestos anuales, por ejemplo, que están validados, digamos, o son autorizados a través de gerencia, digamos, ¿ya? Después, calculo o calcular a partir de dicha demanda agregada los recursos necesarios. Entonces, bueno, yo tengo demanda, tengo capacidad de proceso, porque ya tengo mis equipos, tengo mi dotación preestablecida, o tengo mis líneas de proceso, sé cuántas unidades puedo hacer por hora, y entonces, bueno, si tengo demanda al año, o al trimestre, o al semestre, entonces sé cuántas HH requiero para poder cumplir con todo ese volumen que tú me estás pidiendo por periodo. ¿Ya? O sea, tengo eso. Después de eso, defino estrategias alternativas. Porque yo puedo cumplir los volúmenes de producción que o volúmenes de demanda que tú me estás pidiendo de distintas formas. De distintas formas. Oye, quiero todo subcontratarlo, o quiero hacer un mix, o sabes que voy a trabajar con hora extra, o no voy a trabajar con hora extra, no voy a trabajar con inventario, sí voy a trabajar con inventario. O sea, tengo que definir estrategias. ¿Ok? Y evidentemente lo que uno esperaría es comparar o contrastar estas estrategias de tal forma de ver cuál es la que se satisface mejor la demanda agregada. Y eso puede ser a través de qué tan cercano o qué tanto, o sea, qué tanto puedo optimizar los gastos o los costos, por ejemplo, de la cadena de abastecimiento. O, por ejemplo, qué tanto me puedo acercar al nivel de servicio que me están pidiendo, que también puede ser, ¿ya? Como uno de los dos elementos principales, digamos, que uno considera el momento de poder hacer contraste en la estrategia. Y por último, bueno, elijo qué estrategia quiero. ¿Ya? ¿Voy por acá o me voy por acá? ¿Quiero subcontratar todo? ¿Quiero subcontratar una parte? ¿Todo lo hago yo? Y entonces, cuando tengo esa comparativa de alternativas, tomo la decisión, ¿ya? Y entonces, tengo 3 estrategias, como que son las más recurrentes, las que uno ve en la literatura, en las que uno aplica. En general son 3 las clásicas, típicas estrategias que uno ocupa en plan agregado, cuando construye estos planes agregados. Una que tiene que ver con el seguimiento de la demanda. Hay empresas que siguen 100% la demanda. Y entonces toman decisiones de capacidad de proceso por la demanda. Por ejemplo, el caso del colega del packing, sorry, el colega del packing, pero él planifica la demanda o le llega la proyección de demanda de la temporada, entonces él toma su decisión de capacidad de proceso en base justamente a tratar de seguir esa demanda.
Y para el periodo siguiente, para el año siguiente, para la temporada siguiente, él va a tomar otra decisión de volúmenes de dotación o de capacidad de proceso en base justamente a ese volumen. Entonces, él va a tratar de seguir la demanda. Más aún, los packing, oye, me estoy tirando a la piscina, pero ahí me pueden rebatir. No es lo mismo si estoy al inicio de temporada, que si estoy a la mitad de la temporada o que si estoy terminando la temporada. Entonces, más aún, puedo estar haciendo correcciones durante la temporada justamente porque los volúmenes por ejemplo, la cosecha, ¿cierto? Es muy cambiante a lo largo de la temporada. Yo podría optar, por ejemplo, con una estrategia de seguir la demanda lo que más pueda. ¿Sí? Profe, pero igual en los programas de producción, por lo menos en minería existe revisión 1, revisión 2, revisión 3. Se van adaptando los programas de producción también. También, mira, eso, gracias pero disculpa, ¿esos programas de producción son anuales o son mensuales? Sí, el programa de producción anual Anual. está en la revisión 0, 1, 2, 3. Perfecto. Okay. Se Ok. va, Perfecto. es modificable. Ya, entonces, minería se sube al carro también de seguimiento de la demanda. Miren. ¿Qué más tenemos? Por otro lado, tenemos esta estrategia de nivelación. No me caliento la cabeza. No. ¿Se le ocurre a alguna empresa que trabaja aquí, en esta área, que nivela? Que planifica parejito para todo el año. Tiene una que otra variación, pero en general parejito. El papel higiénico. Bueno, sí, tiene, pucha, yo estaba pensando en otra, pero esa está buena, o sea, es un muy buen ejemplo, sí. ¿Puede ser la venta de neumáticos, profesor? Ahí me mataste. Esa no conozco el rubro en detalle. No, yo tampoco, pero supongo que los proveedores de neumáticos deben manejar cierto stock y de repente me ha tocado, voy a cambiar y si no hay, no hay nomás. Me voy a otro proveedor. Entonces deben manejar un stock parejito, como dice usted. Puede ser, pero no lo desconozco. Lo desconozco. Pero algún otro producto, pensemos en consumo masivo, que sea más... Zapatos, ropa. Por ahí va. Igual es fluctuante, sí, depende de las festividades. Ya, por ahí Bueno. está. Por ahí va. Por ahí va. Ya, yo les voy a dar el dato. Sauri. ¿Tú crees que los chicos de Sauri son El capaces helado de viña. ¿Tú crees que son capaces de producir en enero, febrero todo el pic? O sea, lo que se vende entre noviembre a marzo es un pic de, no sé, 4 o 5 veces la capacidad de proceso que tienen. No son capi, es imposible. Yo creo, Entonces, profe, el helado de viña. los helados en general, mira, pero en general, Los los helados de helados viña tienen en diciembre. una capacidad de proceso, o sea, parejito durante el año. No sé si un sabor en particular, pero en capacidad, en volumen, en general la producción es estable. No tiene grandes variaciones a lo largo del año. Profe, entonces tienen que tener mucha capacidad de almacenamiento Sí. y Sí. refrigerado, me dice. Sí. ¿No? Eso política. Sauri. No sé La cómo, bodega está, no sé cómo será Fruna, pero profe, sí. la bodega que tiene Sauri en Santiago, en Vicuña, es la más grande de Sudamérica. Bueno, hasta hace un par de años era la más grande de Sudamérica. Sí, o sea, te lo digo tengo conocidos por ahí, ¿no? Capacidad de proceso bajita. No. Y ahí, y si uno empieza a buscar, te encuentras justamente con algunas empresas que definen de esa forma. Entonces, ellos trabajan parejo. ¿Listo? Y ellos asumen el costo de inventario. ¿Ya? Pero tienen cierta seguridad también de la dotación, hay estabilidad también para los trabajadores, ¿sí? En la medida que se pueda, digamos.
pero les permite, digamos, no sé si trabajar, yo diría sí, trabajar más tranquilo. ¿Ya? Sabe lo que tienen que hacer. Y la mixta, que es una mezcla entre la 1 y la 2. ¿Ya? Y ahí tú puedes encontrar, quizás hay más empresas que trabajan a nivel más, ponte tú temporada alta, temporada baja, entonces van cambiando las capacidades de sus procesos, básicamente en dotación, ¿ah? Y podríamos pensar, Agrícolas. exacto, estaba pensando en agrícola, un packing. El packing no es que cierre, sigue funcionando con lo mínimo en periodo de baja. Copperfood baja, pero tiene todo un staff, digamos. Y hay gente en operaciones, mínimas, pero hay. Pero llega el Podría momento, aplicar, sí, y cuando llega el perdón, pic, ¡pah! Saltaste, digamos, al máximo y a buscar gente. Dale, Felipe. podría aplicar también el tema de las pesqueras, aunque ellos también están sujetos a periodos de veda y Sí, todo eso, sí, entonces, de cierta forma, como sí, que vamos sí, citando. correcto. Sí, también es un buen ejemplo. Sí, trabajan así, ahí se va regulando, sí. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, tenemos política y formas, digamos, de poder producir distintas dependiendo de las características. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, más aún, para el caso de Sauer o el caso de Fruna, a pesar que están dentro del mismo mercado de venta de helado, sus políticas son diferentes. Y no hay pecado con eso. Ellos lo importante es que lo tengan claro, digamos. Y cada uno sabe, digamos, cuál es su nivel de servicio, cuáles son sus costos asociados, y trabajan de esa forma. No sé si estarán muy felices, pero es su forma de trabajar. Por lo menos ellos lo han validado de esa forma. ¿Ya? Entonces, la gracia aquí es que cuando tú te metes justamente a planificar el año, o un horizonte entre 1 a 3 años, que es el plan agregado, tener claro, digamos, cuál va a ser tu política. ¿Vas a seguir demanda? ¿Vas a trabajar parejito? ¿O vas a trabajar con un mínimo y un máximo? Y vas a estar con un rango. ¿Okay? De tal forma de que justamente puedas trabajar bajo ciertos cánones, digamos, que te pide esta política. ¿Ya? Entonces, redondeando para ir terminando en este caso de esta sesión, tenemos estrategia de seguimiento de la demanda, tenemos estrategia de planificación nivelada o estable, ¿ya? Eso significa cómo yo nivele lo más posible mi capacidad de proceso, o sea, mi gente, porque eso también es costoso, digamos, contratar o despedir, es costoso, digamos, ¿ya? Y después volver a capacitarlo, es un tema. O en su efecto, aquí, bueno, aquí tenemos este tipo de estrategia, ¿cierto? Que seguimiento de la demanda o producción constante, o en su efecto puede ser un mínimo y un máximo, digamos, dependiendo, digamos, de las características. Y hasta aquí lo más lo vamos a dejar. Ya la próxima semana, a ver si cuánto me faltó. Me quedó un poquito. Ya, para el ejercicio. Ya, entonces lo vamos a dejar acá y ya la próxima semana retomamos con esto y vamos a hacer un ejercicio práctico a ver, si es que alguien se anima, voy a ver si lo puedo compartir. Eh, voy a compartir acá en el chat por si alguien se anima. Y voy a compartir el Excel para el planilleo, en caso que quiera nomás. ¿Eh? No hay ninguna obligación, ni compromiso, ni nada por el estilo, pero si alguien se atreve a avanzar un poquito más, a ver si lo tengo por acá, clase de despertino. Ya, ahí está en el chat. ¿Qué pasó? Error. Ya sé, ya. Esto acá, ahora sí. Ya, ahí se fue. Entonces, para el que se anima, si quiere, de una planilla en Excel simplecita, ya, y vamos a trabajar sobre esa planilla la próxima semana, ¿ya? Es muy simple,
pero ahí vamos a trabajar sobre el concepto, digamos, de plan agregado con estas dos estrategias. ¿Ya? Entonces ahí están los números, vamos a poblar esa planilla y vamos a hacer estos cálculos, digamos, para ver, digamos, cuánta dotación necesito, qué pasa si defino una estrategia, me conviene esa estrategia sobre otra estrategia, y en definitiva ver, antes de ir a algo más cuantitativo a través de métodos matemáticos, ver ya con un método de tanteo, planillando, cuál es el impacto que tiene una estrategia sobre otra, considerando justamente los elementos que estoy presentando, digamos, en ese ejemplo. ¿Ok? Así que eso, para el control del día sábado, lo que vamos a ver es hasta este punto, ¿ya? Que tiene que ver más que nada con los conceptos de plan agregado, y por supuesto en la colita, digamos, de un par de temas vinculados justamente con sistema de gestión de inventario, con incertidumbre en el tiempo de entrega, así como también en la demanda, es lo que vamos a realizar, digamos, en la sesión del día sábado. ¿Ok? No sé si había alguna duda o consulta para ir cerrando ya la sesión del día de hoy. No, profe. No, profesor, todo súper claro. No. Perfecto, entonces bueno, que tengan una excelente semana, ¿ya? Y nos estamos viendo, ahora sí, ya con toda la próxima semana ya volvemos al día original, que es el día lunes. ¿Ok? Así que tengan un excelente fin de semana nuevamente, un abrazo para todos y cuídense. Ok, Vale, profesor, gracias, igual. profe. Chao, Chao, chao. chao. Vale, profesor, gracias. Adiós.